hablemos de censura. La censura es el acto de limitar información con el propósito de controlar su circulación y manipular la opinión pública. Durante gran parte del siglo XX, los gobiernos utilizaron esta estrategia para ocultar situaciones que vivía el país y silenciar medios de oposición. Así, se observa un control en medios de difusión masiva como los periódicos, la radio y las expresiones artísticas para afianzar el poder del Estado y su legitimidad. En Colombia, desde la promulgación de la Constitución del 91, la libertad de expresión ha sido un punto fundamental en los derechos del ciudadano. Siendo el artículo 20 de la Carta Política el que estimula que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Es decir, todos somos libres de hablar como queramos, cuando queramos, por donde queramos. Pero hay una gran confusión con respecto al límite que esta libertad de expresión puede tener, dando paso a dos posiciones problemáticas. Por un lado, si se respeta toda clase de discurso, se pueden fomentar los discursos de odio que pueden llegar a vulnerar ciertos grupos sociales o afectar decisiones democráticas. Por otro lado, si se censuran medios y publicaciones en nombre de la democracia, es posible que se caiga en el error de la censura indiscriminada, característica de un orden totalitario. Como vimos con los casos de Hitler, Lenin y Mussolini, este mecanismo solo conlleva a desgracias y oposición a la libertad. Y es aquí donde radica el problema colombiano, pues hay un choque entre el derecho constitucional de la libertad de expresión con la censura que el Estado puede tener. Pero, ojo, hay algo que cabe resaltar y es que los discursos de odio deben ser censurados para preservar la tolerancia en general y lograr establecer valores democráticos comunes en toda la sociedad. Entonces, para entender esto, remontémonos a una explicación más filosófica como la de Karl Popper. El filósofo expone el concepto de la paradoja de la tolerancia, donde plantea que es necesario utilizar herramientas no democráticas para favorecer la misma democracia. De esta forma establece que, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto con ellos la tolerancia. ¿Pero qué carajo significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues es simple. Quiere decir que el Estado debe determinar que aquel que predique la intolerancia sin argumentos racionales, apelando a la opinión pública para distorsionar mediante argumentos falaces, la realidad debe ser considerada un criminal. Entonces demos un poco de contexto con respecto a las posiciones colombianas sobre la libertad de expresión y censura. Colombia se encuentra inscrita en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, el cual en su artículo 19 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o cualquier otro procedimiento de su elección. También se considera que el anterior derecho solo puede ser restringido para asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás y para la producción de seguridad nacional, el orden público, etc. Lo anterior quiere decir que la censura solo puede ocurrir en casos específicos. Así, la libertad de expresión es protegida mediante la censura de discursos sin argumentos y peligrosos para la consecución de un debate democrático. Y está muy bien que los estados decidan hacer esto, hasta que se meten con aquel que simplemente quiere expresarse sin hacerle daño a nadie, aquel que solo busca manifestar sus inconformidades con el Estado. ¿Les suena familiar? Pues sí. Acá mismo, en Colombia, la censura se ha utilizado como un mecanismo frecuente por parte de las fuerzas públicas y el gobierno para evitar la exposición de varias falencias que se han cometido. No vayamos tan lejos, para solo este 2019, varios han sido los casos de censura por parte del Estado. Quitar carteles con mensajes políticos puestos a lo largo de todo el país, romper pósters de estudiantes, deslegitimar discursos políticos utilizando discursos de odio, impedir que las personas puedan opinar con respecto a las injusticias sociales, entre otras cosas más, son ejemplos de censura en el país. Este fenómeno va en contra al derecho de la libertad de expresión, ya expuesto, y se plantea como una forma para evitar el mal social. De acuerdo con el artículo Intimidación y censura, medios y artistas denuncian abusos días antes del paro nacional de la revista Arcadilla, la policía allanó a varias casas de artistas que se manifiestan con respecto a la situación del país, no solo tildando a estas personas de criminales por poner carteles y pinturas con mensajes políticos en la ciudad, sino también violando su libertad de expresión.
De la misma manera, el Centro Cibernético de la Policía Nacional pidió al medio digital 070 de la Universidad de los Andes que eliminara de su sitio web el Manual de Autoprotección contra el SMAT, incurriendo en una censura injustificada y totalmente injusta. Consideramos que en Colombia hay un choque entre la censura, el diálogo democrático y la libertad de expresión, y hay que hacer algo al respecto. Si bien es necesario que, con el objetivo de preservar los valores racionales y argumentativos de la democracia, se censuren los discursos de odio, el uso indiscriminado de la censura limitará el espacio para conversaciones dialógicas y se presentará represión en cuanto a los derechos de libertad de expresión de las personas. Los estados han tenido como una estrategia política censurar, sin tener en cuenta que este es un acto que se puede realizar tan solo en situaciones específicas. Teniendo como base el Pacto Internacional y la Constitución Política, las fuerzas públicas colombianas estarían incurriendo a la violación del artículo 19 del PIDCP y el artículo 20 de la Carta Política. No más censura.